Saludos, estimados estudiantes. Continuando con la materia de cálculo diferencial, vamos a resolver derivadas que involucran logaritmos. Bueno, comencemos resolviendo los tres primeros ejercicios. Bueno, antes que nada, hay que buscar la fórmula que corresponde al logaritmo. Si nos vamos al formulario, tenemos esto. La derivada de un logaritmo natural de x es igual a 1. Bueno, logaritmo natural de u sería lo correcto, 1 entre u por du de x. Entonces, si anotamos por acá la fórmula, la derivada del logaritmo natural de u es igual a 1 entre u por la derivada de u. Con eso podemos resolver la primera derivada. La derivada de y respecto de x será igual a la derivada de 15 logaritmo natural de x. Como 15 es una constante, puede salir fuera de la derivada y únicamente nos queda la derivada del logaritmo natural de x. Si observamos la fórmula, es logaritmo natural de u, es decir, del argumento del logaritmo, es 1 entre u. Entonces sería 1 entre x por la derivada de u respecto de x, es decir, la derivada de x, y la derivada de x es 1, así que ni siquiera hay necesidad de colocar. Entonces tenemos 15 sobre x. Y listo, ya estaría nuestra derivada. Pasemos al siguiente. A pesar de que aquí se involucra un exponente que es un tercio, no significa que la derivada sea más complicada. De hecho, es prácticamente la misma que la anterior, porque si recordamos en la unidad en la unidad 2, cuando vimos las propiedades de los logaritmos, había una que decía que el logaritmo natural de una u elevado a la n, es decir, que hubiera una potencia es igual a n por logaritmo natural de u. Esto no es derivada, esto es la propiedad de los logaritmos. Y nosotros podemos aplicar esta propiedad para simplificar nuestro ejercicio. Vamos a de aquí para un logaritmo. Vamos a colocar acá nuestras fórmulas. La derivada de un logaritmo y las propiedades de los logaritmos. Entonces, si aplicamos esa propiedad, nos dice que lo único que hay que hacer es bajar la potencia y nos quedaría únicamente el logaritmo natural de x. Ahora sí, ya derivamos y tendríamos que la derivada de un tercio por el logaritmo natural de x. Pero como un tercio es una constante, puede salir fuera de la derivada y únicamente nos quedaría la derivada del logaritmo natural de x. Que como sabemos, siguiendo la fórmula de la derivada, esta u sería esta x. Y la derivada de u respecto de x sería la derivada de x, que sabemos que es 1, por eso ni siquiera hay necesidad de colocarla. Básicamente podemos, de la fórmula general del logaritmo, podemos sacar otra fórmula derivada de uso más común.
generalizando, la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 entre x, cuando simplemente tengamos solo la x. Ahora, volviendo al ejercicio, entonces la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Multiplicando tendríamos 1 entre 3x. Y esa sería nuestra derivada. Pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, en este ejercicio tenemos un producto, es decir, una U y una B. Y como hemos visto anteriormente, cuando tenemos la derivada de una función U multiplicado por una función B es igual a U por la derivada de B más B por la derivada de U. Entonces, esto sería U y podríamos nombrar a esto como B. Y seguimos tal cual la fórmula. La derivada de y respecto de x sería U por la derivada de B más B por la derivada de B. La clave es identificar quién es U y quién es B, que para un caso de un producto prácticamente da lo mismo. Quién sea U y quién sea B. Y paso a paso ir siguiendo la fórmula. U por la derivada de B más B por la derivada de U. Ahora ya terminamos. X cúbica por la derivada del logaritmo natural de x, que ya vimos que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, más logaritmo natural de x por la derivada de x cúbica, que es 3x cuadrado. Y solo reacomodamos. X cúbica entre x daría x cuadrado. Y para este caso solo reacomodamos, más 3x cuadrado por el logaritmo natural de x. Y listo. La derivada está lista, así que también las reglas del producto aplican para funciones logarítmicas. De hecho, aplican para cualquier tipo de función exponencial, trigonométrica, logarítmica. Pasemos al siguiente ejercicio. Bueno, para este ejercicio vamos a usar la fórmula completa del logaritmo.
Vamos a ver de qué manera. Primero, nos dice que la derivada del logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u de u de x. Entonces hay que identificar en nuestra ecuación quién es u. U es el que está adentro del logaritmo. Entonces, para nuestro caso, u es coseno de x. Entonces, si seguimos la fórmula de y de x es igual a 1 sobre coseno de x por, hasta este punto ya cumplimos esta parte. Nos falta por la derivada de u. Antes no lo hacíamos porque como era x, la derivada era directamente 1. La derivada del coseno de x. Coseno de x por menos seno de x. Aquí hay un error. 1 entre coseno de x menos seno de x. Si acomodamos todo en una sola fracción, menos seno de x entre coseno de x. Como tal, aquí podría quedar la respuesta. Pero si investigamos, recordaremos que seno entre coseno es lo mismo que una tangente. Así que si colocamos menos tangente de x, también sería correcto. Cualquiera de los dos resultados. Mismo caso para el siguiente ejercicio. Para calcular su derivada, primero identificamos quién es la u. En este caso es 3x, entonces 1 entre u, 1 entre 3 sobre x, por la derivada de u, que es 3 sobre x. Si nosotros al primer término le aplicamos la ley de la torta, tendríamos x sobre 3. Ahora, para calcular esa derivada, algo recomendable sería subir la x como x a la menos 1. Y aplicamos la regla de x a la n, que consiste en que el exponente baje y a la n menos 1. Tendremos como resultado que x sobre 3 por menos 3x a la menos 2. Volvemos a bajar el 3, el x cuadrado, para volverlo positivo. Y ahora sí, solo aplicamos álgebra para reducir términos. Tenemos un 3 en el numerador y un 3 en el denominador, se eliminan. Tenemos una x acá, se elimina con una x acá, para que finalmente nos quede únicamente un menos 1 sobre x. Este método fue un poco largo de hacer. Si hubiéramos aplicado las propiedades logarítmicas, el ejercicio se resuelve de una manera más sencilla.
Ahorita lo vamos a resolver por propiedades trigonométricas para demostrar cómo es más sencillo utilizando las propiedades. Si el mismo ejercicio utilizamos las propiedades de los logaritmos, recordemos que existía esta propiedad, que el logaritmo natural de u entre b era igual al logaritmo natural de u menos logaritmo natural de b. Aquí tenemos un u entre b, entonces podemos reescribir esta ecuación como logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de x. Y a la hora de derivar, derivamos cada uno por aparte. En el primer caso, la derivada del logaritmo natural de 3, pues es una constante. Esto lo podemos meter a la calculadora y obtener un número. Y si es una constante, su derivada es 0. Y nosotros sabemos por fórmulas que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y por el menos que está afuera, menos 1 sobre x. Y obtenemos el resultado mucho más rápido que aplicando todo esto. Y llegamos al mismo resultado. Bueno, espero el video les sea de utilidad. Ya saben que cualquier duda pueden consultarme. Saludos y que estén muy bien.